Muy bien, continuamos este pájaro. Acá lo que vamos a hacer es redondear un poco las formas. A ver, voy a reformando el dibujo. Más o menos. La cabeza era era por acá. La cabeza. Y el pico. Muy bien. Lo que voy a hacer es empezar a redondear. Puedes trabajar con una simple cuchilla de cavar. Ya les enseñé en video anterior cómo pueden hacer uno con una espátula o con otro cuchillo que pueden tener. Si no, con gubia plana, ¿sí? Es una gubia plana. A la base era gubia de ese tipo, que son fáciles de encontrar. Lo puedes comprar en tienda de ferretería en general o por internet. Acá le cambié el mango porque se rompió el mango. Y yo en este video voy a trabajar con este, que es exactamente lo mismo pero más grande, para ir más rápido, ¿no? Para ser más efectivo. Y vamos a empezar por la parte de atrás, a redondear esa parte de atrás que van a ser las alas. Ok, las alas ahí. Y a ver, vamos a hacer la punta de las alas que llega hacia acá, ok. Listo. Y no sé si te acuerdas el video, no sé si lo has visto, sobre teoría de tallado, ¿no? Tenemos que respetar la fibra, la veta, que acá en este trozo de madera vemos que la veta está así y va hacia allá. Ok, entonces acuérdate, si tengo que tallar, voy a tallar en este sentido. Ok, porque si tallo en este sentido, me agarro con la fibra, la gubia va a entrar adentro y se puede reventar, ¿no? Entonces siempre peinando el filo en el buen sentido. Entonces todo lo alto lo voy a tallar por ahí. Acá voy a tener que tallar por acá porque la fibra llega acá, y si tallo así voy a entrar en la fibra. Entonces peino la fibra por ahí y acá por ahí. Ok, si no has visto ese curso te lo recomiendo, te va a aclarar muchas cosas. Entonces empiezo así y redondeo las esquinas hacia la cabeza para hacer la parte trasera del pájaro. Bueno, te recomiendo un par de guantes. No es que te talle con la gubia, pero siempre puedes resbalar y a rasparte contra la madera. No es agradable. A ver, movemos un poco la cámara. Listo. Empezamos.
que siempre cuidamos de ser bien parejo. Atrás que tenemos la línea que de la cabeza hasta las alas. Lo que importa acá va a ser la parte de las alas. Acá vamos a recabar un poco para la cabeza. Ahora vamos a cavarle un poco la barriga. Igual vamos recortando las esquinas. Y el otro lado. Acá voy a aprovechar también para darle la forma redonda de la cabeza. Hay que bajar demasiado para poder hacer el pico. Ok, la parte de las patitas. Ok, ahora tenemos como si habíamos moldeado una masa para marear y hacer como un poco plastilina.
o arcilla. Y vamos a darle forma ahora, ¿eh? Ok, vamos a volver a dibujar lo que va a ser el pico. Para sacar el pico, acá es su cabeza y acá va a ser este pico. Lo voy a calcular un poco más ancho para poder retocarlo después y afinar. Listo, a ver. Lo que vamos a hacer es cavar un poco acá. Que va a ser la línea debajo del pico. Despacio, porque si va un poco más allá vas a saltar toda la capa. Okay, lo que pueden hacer es esto, golpecito, incluso si tienen una maceta, pueden estar utilizando la maceta para golpear atrás, ¿eh? Cuando quieren tallar, si su madera es un poco más dura, pueden usar maceta. Acá marcamos. Y venimos a sacar la madera. Otra técnica sería más fácil, el uso de pico de gorrión, la gubia en V, para darle no es el mejor acá porque el pino no es muy bueno a tallar así con un pico de gorrión. Y al centro de la cara vamos a tener más o menos, acá vamos a tener la parte encima del pico y acá tendremos pico.
Y para pasar con una gubia media caña para esta parte. Después libre a ti de escoger las herramientas que te cae mejor por cada parte que tú vas haciendo. A ver, voy a voltear eso. Que ahora tenemos que bajar un poco el pecho para hacer resaltar el pico. Dando el perfil un poco. Vamos a acabar un poquito más.
Ok, vamos por ahí, faltará redondear la cabeza, falta redondear esta parte de la cabeza. Ok, lo cortamos ahí y vamos a trabajar un poco más el pico una vez que tenemos la masa terminada. Ok, acá no va a bajar tanto, lo voy a trabajar, pero vamos reduciendo las formas, ver cómo se presenta y lo arreglamos cada vez, ¿ya? Ok, acá faltaría también reducir al interior, vamos a trazar las alas y continuamos en el próximo video. Así que hasta ahí para ese video. No olvides suscribirte al canal para ver todos los videos y los cursos. Quizás necesitas ver otros cursos antes de este. Y continuamos para terminar este pajarito.